vimos la parte de introducción, vimos el marco legal, la teoría de sistemas que utiliza la ley, ubicando los sistemas de tesorería, de contabilidad, de crédito público, de contrataciones, como herramientas para llevar efectivamente la administración del sector público nacional. Fíjense que lo primero que vimos fue el sistema de presupuesto, y aprovechaba para comentarles que ayer, no sé si se habrán enterado, el gobierno presentó el presupuesto para el año 2021. Lo presentó en el Congreso. En fecha, ¿no es cierto? Habíamos dicho nosotros que a partir del 15 de septiembre el Poder Ejecutivo presentaba ante el Congreso el presupuesto para someterlo a discusión y aprobación. Bueno, y efectivamente ayer el ministro de Economía lo presentó. ¿Y qué podemos sacar en conclusión de todo esto? El presupuesto le va a permitir, nos va a poder permitir entender qué plan tiene el Poder Ejecutivo para el año que viene, ¿no es cierto? Y entonces nos da una serie de herramientas, de porcentajes que teóricamente deberían cumplirse para el ejercicio que comenzaría el 1 de enero de 2021 si es aprobado por el Congreso. Uno de los puntos importantes es el tema de inflación. Considera una inflación del 20% y un tipo de cambio de dólar de 102,40 en diciembre y un crecimiento del Producto Bruto del 5,5%. Es decir, que teóricamente el dólar estaría el año que viene en 102,4 pesos y teóricamente la inflación sería de un 29% de punta a punta. También indica el crecimiento para el año próximo. Indica que va a haber un crecimiento de aproximadamente el 5,5% del Producto Bruto. ¿Qué significa esto? El Producto Bruto es el total, vamos a hablarlo en temas sencillos, es el total de la facturación de producción de bienes y servicios del país en un ciclo económico, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Se espera que crezca un 5,5% en relación al del 2020, que el del 2020 lamentablemente tiene una caída, según estiman en el presupuesto, de 12 puntos por efecto, bueno, de la recesión económica que ha producido esta bendita pandemia, ¿no? Y después proyectan para el 2021 un crecimiento de un 4,5% y para el 2022 un 3,5%, o sea que prevé un crecimiento, si bien desacelerado, pasa del 5,5 al 4,5 y al 3,5, prevé una expansión. ¿Por qué es importante el crecimiento del Producto Bruto? Porque es como, digamos así, que agrandamos la torta y de ese modo hay más para repartir. En cambio, si el Producto Bruto se achica, hay menos para distribuir. No sé, ¿se entiende lo que digo? Sí, profe. Diga cualquier duda, me consultan, ¿eh? Sí, Entonces, profesor. sí. Tenía una duda, pero era con respecto a otro tema. Después, cuando finalice, le podría preguntar. Sí, para eso lo hacemos. Entonces,
a través de la presentación del presupuesto nos va el Poder Ejecutivo nos va indicando tentativamente hacia dónde quiere apuntar a través de los distintos porcentajes de los distintos elementos económicos a futuro. Habla también de la inflación, que la inflación es un flagelo importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque produce un alza en los precios de la economía. Y la previsión que tienen ellos al futuro es que se va a ir reduciendo gradualmente. Estima para este año un 32% y un 29% para el 2021. Mientras que para el otro año, el 2022, proyecta un 24%, hasta llegar a un 20% en el 2023. Evidentemente, la proyección que hacen es de una, esperemos que se cumpla, de una desaceleración de la inflación de un 32 a un 23%. Es algo bastante interesante y difícil de cumplir, ¿no es cierto? Otro elemento que tiene en cuenta el presupuesto es el tema del consumo. No nos olvidemos, o no sé si yo se los comenté, que uno de los elementos fundamentales para el crecimiento del Producto Bruto, o sea, del total de la factura del año del país, es el consumo interno. Me atrevería a decir que un 75% del Producto Bruto Interno de Argentina es el consumo de sus habitantes. Por eso es importante que crezca, ¿no es cierto? Porque en esa medida va a crecer el Producto Bruto. Y está estimado que este año el consumo va a caer por efecto de esta bendita pandemia, ¿no es cierto? Aparentemente en un 13-14% en forma negativa, es decir, comparado con el año anterior, es decir, 2019. Pero se espera un crecimiento para el 2021 de un 5,5% anual, un 4,7% para el 2022 y un 3,6% para el 23. Mientras que lo que es el sector público se calcula un incremento de un 2% para el 2021, un 2% para el 2022 y un 2% para el 2023. Ese sería el crecimiento, digamos, del gasto público. ¿Esto qué nos permite sacar en conclusión? De que en la medida que crezca el consumo privado, esto va a mejorar la actividad económica porque va a haber más demanda de bienes y servicios por parte de cada uno de nosotros y por ende también va a mejorar la recaudación porque al haber más actividad el Estado va a tener posibilidad de recaudar más impositivamente. Otro punto importante que trata el presupuesto es el tema de la inversión, referida a que la actividad económica para llevarse a cabo necesita reponer los bienes de capital que se van desgastando por efectos del uso, o sea, el tema amortización. Entonces ahí aparece el concepto de inversión. ¿Qué quiere decir? La inversión en la economía nacional no solamente tiene que cubrir la parte de la amortización de los bienes, sino nuevas inversiones que permitan el crecimiento del Producto Bruto. Y ahí aparece el tema de establecer un porcentaje de crecimiento de esa inversión para evitar caer en una recesión. Ellos proponen que para el año 2021 será un 18%,
un 10% para el 2022 y un 6% para el 2023. Que eso permitiría, de alguna manera, no solamente absorber el desgaste típico de los bienes de capital reflejado a través de la amortización, sino la incorporación de nuevas inversiones. Otro punto importante que, bueno, me olvidaba decirle que este año se estima que no haya inversión, sino desinversión, y que estaría rondando en forma negativa, un 25% en forma negativa. Otro elemento importante que analiza el presupuesto es el tema de la balanza comercial. ¿Qué significa la balanza comercial? El país, para obtener divisas, en este caso dólares, tiene por un lado lo que se llama el sector exportador, o sea, todo lo que exporta Argentina y que ingresa y le ingresan dólares a partir de esas exportaciones. Y por otro lado, las importaciones, es decir, todos los bienes y servicios que importa Argentina para su funcionamiento. De esos dos elementos, exportación menos importación, eso se llama técnicamente balanza comercial y teóricamente debe ser positiva, ¿no es cierto? O sea, exportar más de lo que se importa. El presupuesto presentado ayer en el Congreso indica que por exportación de bienes y servicios, el año que viene el país exportaría unos 74.589 millones de dólares. Estiman que con un crecimiento aproximadamente del 11% con respecto a este año. O sea, las exportaciones serían en el orden de 75.000 millones de dólares. Mientras que las importaciones las estiman en 59.346 millones, o sea, casi 60.000 millones de dólares. Lo que daría por diferencia una balanza positiva en cuanto a lo que es el saldo comercial. ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Tienen algunas dudas? Sí, se entiende, profesor. ¿Se entiende? ¿Cómo? ¿Se entiende, profesor? No hay ni una duda. Entiendo, profe. Bueno, de alguna manera todas estas estimaciones que hace el Ministerio de Economía, o sea, a través de, y presentan en el Congreso, es proyectar un plan a futuro. Después habrá que ver si todos esos guarismos se cumplen o no. Por eso les estaba haciendo este resumen, como para que vean la importancia de los temas que estuvieron viendo ustedes a través de la ley 24.156 y la importancia que tiene el presupuesto como una herramienta de trabajo en la Administración Pública Nacional. Fíjense que todo tiene que ver con todo, porque ustedes también tienen una materia que es finanzas e impuestos, donde en finanzas e impuestos vamos a ver una parte de lo que es el presupuesto, específicamente a través de lo que es el sistema impositivo, porque el sistema impositivo es el que le va a permitir recaudar al Estado, juntar los recursos necesarios para llevar a cabo ese presupuesto. Entonces, por eso que estuvimos viendo todo cómo está organizado el sistema de impositivo, la diferencia entre tasas, impuestos, contribuciones. Bueno, de alguna manera las materias están entrelazadas, todas a través de lo que es la administración financiera. Inclusive la parte de administración de recursos, donde ustedes ven específicamente cómo la prefectura maneja su patrimonio,
cómo procede a ejecutar su presupuesto a través del sistema contable. Bueno, todas herramientas de origen dentro de lo que es la administración financiera. Por eso que es interesante que traten de analizarlo, y no de memorizarlo, sino de tratar de ver cómo sencillamente a través de una materia se pasa a la otra y cómo todas están relacionadas, no son compartimentos estáticos. Bueno, para completar el análisis del presupuesto que se presentó ayer, habíamos dicho entonces que va a haber un superávit comercial entre 13.000 y 14.000 millones de dólares. Y proyecta un crecimiento a su vez hacia el futuro de las exportaciones. Por ejemplo, para el 2022 dice que las exportaciones van a crecer un 8,5%, mientras que para el año siguiente, o sea, para el 2022, se espera un crecimiento del 9,5%. Permiso, profe, no sé Sí. si me escucha. Sí, decime. Digamos, así como esperan para el año 2021 y el 2022 crecimiento de las exportaciones, ¿este año hubo realmente crecimiento con respecto a lo que se esperaba No, el año este pasado? año no te olvides que debido a la pandemia, es como No, sí, obvio que, es como pero no todo. que el comercio internacional es como que se frenó, provocando entonces que no haya una expansión de lo que es el comercio internacional. Se prevé que para el año que viene esto ya tenga una solución, entonces se vuelvan digamos así, a desarrollar nuevamente un comercio más sostenido. No te olvides que este problema de la pandemia es un problema general y va a afectar a los países en mayor o menor medida, de acuerdo al poder económico que tengan, ¿no es cierto? Aquellos que son más pobres se verán más afectados y aquellos que son menos pobres, que tienen más espalda, digamos así, lo podrán sobrellevar mejor. Pero el comercio se ha visto muy resentido bueno, por todos los hechos que son de dominio, ¿no? Otro elemento que acá, quizás este sea el que más les interesa a ustedes, es la evolución del tipo de cambio. Es decir, cuánto va a estar el dólar a futuro. Y, profe, con el nuevo impuesto que le aplicaron al dólar, Sí. que, Bueno, digamos, lo que se busca de alguna manera, ustedes ya se habrán dado cuenta, es desalentar la compra de dólares. ¿Por qué? Porque en un momento donde el comercio está como frenado, parado, los dólares que le ingresan en el país, si vos se siguen comprando y comprando de alguna manera, llega un momento que vamos a hablar sinceramente, te vacían la bolsa. Entonces, lo que está tratando de hacer el gobierno es desalentar la compra de dólares, de modo que de tener, digamos así, los dólares necesarios para poder enfrentar las necesidades que tiene el gobierno. No te olvides que Argentina tiene un sistema productivo que es muy dependiente del dólar. Te pongo un ejemplo sencillo, los automóviles. Vos te compras un auto. Cualquier auto que vos compres hoy, si bien están hechos o armados en Argentina, si vos te pones a ver los componentes, más los del materiales. 70% de los componentes están hechos afuera. Y desde una cubierta hasta un faro, son elementos que vos importás y tenés que pagar en dólares. Y si no tenés los dólares, ¿qué pasa? No podés fabricar autos y se te genera un problema enorme con respecto a la producción y fabricación. Y así con cada uno de los elementos que vos analices de la economía, tienen un componente en dólares. Prácticamente todo, te digo, los jugos, las bebidas que vienen en los envases de Tetrabric, por ejemplo, son materiales que son importados. Y eso genera a su vez que vos tenés que tener los dólares necesarios para poder importarlos, si no, no lo puedes fabricar.
¿Se entiende? Y incentivar una fabricación de sus componentes acá en Argentina, digamos, porque Bueno, no incentivar. eso el gobierno. El tema es qué rubros incentivar. Y está el otro tema también, que es la economía de escala. Vos imaginate que acá se intentó, por ejemplo, en Tierra del Fuego, en Ushuaia, se intentó empezar primero armando los celulares. Y la idea era de, como vos decís, producir los bienes integrantes de los celulares. El tema ocurre que en ese proceso vos necesitas dólares para llegar hasta la producción total. Y si vos tenés problemas con el dólar, porque se te va por el dólar ahorro, por ejemplo, se te hace muy difícil encarar esa idea que vos tenés, que no es mala, y que se puso en práctica acá durante muchos años, que era el sistema de sustitución de importaciones. Lo que pasa es que también Argentina tiene un problema, ha habido una carencia de seguir una idea de industrialización. O sea, vos has tenido épocas en que hubo gobiernos que ponían en énfasis lo que vos decís, es decir, empezar a producir aquellos bienes que se gastaban los dólares, pero después venían otros gobiernos que desistían de esa situación y decían, no, Argentina es un país de servicios y vamos a importar y vamos a dejar de fabricar. Entonces, todos esos stop and go, como dicen en economía, produjeron esta situación que tenemos en la actualidad. Ustedes son chicos, pero por ejemplo, en la década del 70, los autos que se producían en la Argentina, casi el 80% de los componentes eran hechos por industria nacional, y después todo eso se perdió. Hasta llegar a la actualidad, donde vos podés ver, no sé si cualquiera de ustedes tiene un autito, lo puede mirar y van a ver que son escasos los productos, los elementos que integran el automóvil, que son de producción nacional. ¿Se entiende? Ahora mucha gente está queriendo comprar el dólar blue, ¿no, profesor? En estos tiempos. Claro, sí, yo los entiendo. ¿Por qué quieren comprar dólares? Porque es una El manera... CEP, para mí, profe, el cepo cambiario lo único que hizo es generar un negocio con el tema dólar oficial y dólar blue. Por lo menos de mi parte yo me metí en eso, de comprar el dólar oficial, por lo menos los 200, el cupo de 200 estoy comprando hoy en día, que no sabía comprar, digamos. En realidad, Pero pasa que si uno compra, por ejemplo, yo acá en Córdoba, lo único que me permitieron hacer es comprar $100, nada más. Pero también hay que ver el tema de la FIP, porque obviamente que uno va a tener limitaciones con respecto a eso, más allá, más adelante. Es mi opinión, no sé qué dice usted, profesor. no, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, yo escucho todas las opiniones. Lo que pasa que en una coyuntura como esta económica, el gobierno prohibir totalmente la compra de dólares sería imposible, porque generaría que se fueran al dólar negro. Pero por otro lado, tiene que tomar algún tipo de medidas y generar, digamos así, una confianza como para que una vez que la economía esté otra vez en marcha, en movimiento, y se generen los dólares necesarios, poder salir de todo este bendito cepo y todas estas restricciones que provocan una distorsión, ¿no es cierto? Y como tenemos una historia muy negra económicamente desde en los últimos 45 años, bueno, la gente trata de proteger sus ahorros y bueno, y confía en una moneda como el dólar, que cree que, mira, si bien el dólar también sufre la inflación, porque el dólar no tiene el valor del dólar hoy no es el mismo que el de 10 años atrás o el de 30, pero no se deprecia tanto con respecto a la moneda nacional. Claro, acá en Argentina, digamos, afuera puede ser que sí sufra mucho la inflación el dólar, por lo menos lo que veía yo, pero acá en Argentina el peso se devalúa mucho más rápido que el dólar. No, eso es evidente, y eso es producto también de las malas políticas económicas que se han realizado, que como dice el dicho, cuando uno se quema con leche ve la vaca y llora, y bueno, evidentemente eso ha servido llegar hoy en la actualidad a tener una cultura
dolarizada y a tener una economía bimonetaria, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona a partir del año que viene y a ver si estos datos que el gobierno propone se cumplen. Ellos proponen que el tipo de cambio va a estar en 102,4 a diciembre del próximo año, o sea, 102 pesos por dólar. Ustedes me dirán, ¿y cómo calculan esto? Bueno, esto lo hacen una proyección de tomar el valor del dólar actual y ajustarlo por la inflación que ellos esperan durante el año que viene, y entonces de ahí sacan ese valor de 102,4 pesos. En este caso, si lo van a analizar, le dan un poquito menos del valor de la inflación, porque si ustedes lo calculan estará en un 25%. Y piensan que este año, a cierre del ejercicio, el dólar va a estar en 81,40, 82. Sí, bueno, como verán entonces, todo lo que tuvieron que leer o analizar durante este año un poco accidentado, tiene una gran utilidad, no es aprender cosas tontas, sino que, como verán, lo que hemos visto hasta ahora es una herramienta fundamental para el futuro de todos nosotros, ¿no es cierto? Que el presupuesto sea presentado y que ojalá se pueda cumplir en la medida de lo posible con la proyección que hay. Fíjense también que en las últimas clases hemos estado hablando de la parte del sistema contable, donde vimos evaluación, exposición del sistema contable, y el sistema contable no es ni más ni menos que llevar a la registración el presupuesto pensado para cada año. Es decir, el año que viene, si este presupuesto se aprueba, se va a ir ejecutando, y la ejecución, ¿cómo se va a realizar? Se va a realizar a través del sistema contable. Y eso que nos va a permitir después analizar lo presupuestado con la registración contable realizada durante el año, y poder verificar, analizar los desvíos que se produjeron o no, de acuerdo entre lo presupuestado y lo realmente realizado, que se va a reflejar contablemente. Y ustedes, en su actividad a futuro, como futuros oficiales, que van a ir a trabajar a distintos destinos, dependencias, por ejemplo, humildemente van a registrar contablemente el presupuesto de la prefectura individualmente en cada una de las dependencias. Y eso va a permitir después, consolidando toda esa contabilidad, analizar lo presupuestado con lo efectivamente realizado, y que va a permitir entonces analizar los desvíos y llegar a realizar presupuestos cada vez más justos, con una proyección más efectiva. Bueno, se prevé durante el 2021 que el tipo de cambio real tenga un crecimiento del 1,8%. En este sentido, se proyecta que el tipo de cambio nominal aumente un 21% interanual hasta llegar a 123,80, 124 en diciembre del 2022, y un 17,4% interanual hasta llegar a 145,40 en diciembre del 2023. O sea que, si esto se cumpliera, en diciembre del 2023 el dólar estaría aproximadamente unos 145 pesos. ¿Qué faltaría acá para completar digamos, primigenio análisis del presupuesto? El otro factor importante: para ejecutar el presupuesto se necesita la recaudación. Entonces,
¿Qué proyección de recaudación piensa el gobierno que va a tener? Se espera que al haber, como habíamos hablado antes, mayor actividad, en el 2021 se va a llegar a una recaudación aproximadamente de 9 billones de pesos. O sea, estiman que va a crecer un 43% con respecto a la del 2020. ¿Esto qué significa? Que esperan por mayor actividad que haya un mayor crecimiento. Y estiman que la presión tributaria pasaría del 24% del PBI al 24,8%. ¿Qué significa la presión tributaria? Que del total de esa torta que hablamos, que es el producto bruto, una parte se queda al Estado a través del sistema impositivo. Y ellos estiman que va a aumentar del 24%, que es hoy la presión impositiva, al 24,80% en el 2021. ¿Alguna duda? No. No, profe. Permiso, profesor. Sí, por favor. Recién mi compañero preguntaba de dónde se sacaban esos porcentajes. El año pasado no se estimaba estos porcentajes con respecto a la pandemia. No te escucho, perdón. Que el año pasado no se estimaba estos porcentajes con respecto a la pandemia. O sea, fue un cambio de 360 grados más o menos. No, por supuesto. Con respecto a lo que... Imagínate vos que con un hecho económico como este, que produce un parate de la economía, vos imaginate que cuando empezó toda esta crisis, vos tenés más o menos en Argentina un total de 12 millones de personas, de 18 millones de personas que trabajan. Y de esos 18 millones, sacándole el porcentaje de desocupados que hay, a vos te queda una población aproximadamente activa de 12 millones. Y de esos 12 millones, los primeros meses estuvieron trabajando solamente 3 millones, 4 millones. Todo el resto de esa gente dejó de producir. Y entonces todo eso altera toda proyección que vos puedas hacer económica. ¿Me entendés? Y eso que... Sí, profe, ayer yo estaba viendo que la pobreza incrementó a un 50% más o menos, Y sí, de Argentina. y sí, porque Es de un 34% más o menos a un 50%. no te olvides que vos acá Argentina tiene un problema desde hace muchos años, que es una parte de la economía en negro, o sea, de gente que está fuera del sistema, que no tiene un empleo en blanco, sino que cobra, digamos así, en el famoso mercado negro. Y que con toda esta restricción, producto de las medidas, digamos así, médicas que hubo que tomar, mucha gente no tiene recursos, no puede generar recursos, y eso evidentemente va a producir un aumento de la pobreza. Eso es indudable. Por eso que el gobierno... Eso pasa también con muchos... Pasa con muchos que quieren realizar un negocio, emprender algo, tienen muchas limitaciones con eso. Y claro, imagínate vos... Eso es lo que normalmente Imagínate vos... me comentaban a mí, ¿no? Imagínate vos que vos querés ponerte un negocio, cualquier emprendimiento, que sea de comestible, que sea de servicios, que sea de... Y evidentemente toda esta situación de cierre, de pandemia, de cuarentena, resiente todas las actividades. A punto tal que el gobierno solamente clasificó las actividades en esenciales y las puso en funcionamiento, mientras que el resto la tuvo que limitar por efecto del contagio, ¿no es cierto? Pero esto no solamente en el país, sino a nivel mundial. Lo que pasa es que te vuelvo a repetir, hay países que tienen más recursos y lo pueden sobrellevar mejor que otros países que no tienen tantos recursos. Esperemos que vía vacuna esto se pueda resolver y bueno, y yo
pero de que a partir de eso y de acuerdo a lo analizado en el presupuesto, el año que viene tiene que ser un año de actividad y de crecimiento para el país, indudablemente. ¿Alguna otra duda, chicos? Vos, Lorena, me habías dicho que tenías algo para preguntarme de otro tema. Sí, profesor, con respecto a un examen que habíamos tenido Sí, de administración de recursos, sí. ahora lo busco y se cayó. Profe, permiso. Sí, Le consulto hoy una definición que usted dio hoy que me quedé con la duda, que era sobre las desinversiones. ah, ¿por qué yo hablé de eso? Porque imagínate que todos los años tiene que haber un porcentaje de inversión para que la economía crezca. Ese porcentaje de inversión tiene que también incluye las amortizaciones de los bienes de capital que se desgastan por el uso. Ustedes lo vieron eso en contabilidad, o lo ven en contabilidad. Este año, como consecuencia de toda esta situación de la pandemia, lo que ha habido es una desinversión. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a invertir en una actividad económica que no se puede llevar a cabo? Por eso hablo de desinversión. Por eso hablo de desinversión. Ni siquiera, porque al no haber una perspectiva de cuánto todo esto termina, es como que ha sido un año perdido. Pónganse ustedes en productores este año. Ustedes ponele, si hubieran puesto un negocio, una pizzería, una cervecería, no, porque si no hay actividad, estás invirtiendo un capital que no vas a recuperar. Entonces estos hechos se producen desinversión. ¿Qué otra cosa más, chicos? ¿Le es útil esta clase así? ¿Les Sí, aclara las profe. dudas? Sí, profe, Sí. mucho. Sí, profesor. Permiso, era con respecto al pago directo y el pago indirecto. Había una parte en donde usted nos dio que decía con la finalidad de descentralizar y simplificar el proceso administrativo en el pago indirecto. Y, bueno, dice, el decreto tanto tipifica diversas situaciones en menor significación o de alto grado de automaticidad con el fin de evitar la concurrencia de numerosos acreedores menores a la ventanilla de pagos inferiores a 50.000 pesos. ¿A qué se refería con pagos de 50.000 inferiores? ¿A una compra o no entendí muy bien eso? ¿Me dijiste a una Porque compra? es referido al pago indirecto. Claro, porque por el monto del pago, eso estaba en la parte de contrataciones, ¿era? ¿No te acordás de qué tema era? Porque decía con el fin de evitar la concurrencia de numerosos acreedores menores a la ventanilla de la Tesorería General de la Nación. Decía pagos inferiores a 50.000, haberes del personal y cancelaciones de facturas de servicios públicos. Claro, pues, por el tema de los importes. Importes menores a 50.000 pesos será la limitación. Yo te lo redacto bien y te lo paso después, ¿está? Sí, profesor. Muchas gracias. Bueno, ¿qué otra cosa más? No habría que entre un poco de viento, chicos.
Bueno, entonces quedamos así, chicos. Ustedes por favor díganme para hacer otra clase de las otras materias, tanto de planeamiento como de recursos y finanzas e impuestos, les pediría que me indiquen cuándo están libres, así volvemos a organizar un tipo de esta clase y las dudas que haya las evacuamos, ¿está? Bien, profe. Sí, porque no sabíamos que hoy teníamos, o no sé Sí, si profesor. hoy si informó tarde usted o informó hoy. Claro. No, bueno, a Y lo mejor yo lo puse en el tema, ¿cómo se llama? En la plataforma, pero La evidentemente materia. a ustedes les conviene más que lo ubique, eh, yo lo puse en los avisos, pero a ustedes les conviene, claro, sí, dígame, Ah, que esté al último, podría ser así, nos ponen los otros profesores. claro, que Por esté eso mejor nos bien. como si fuera en vez de las tareas, para la próxima clase ponerle la clase de Zoom. Digo, ¿Está? un foro de consulta y nosotros ahí le ponemos qué día tenemos libre y a qué hora. Bueno, por favor. Los Bueno, Claro, miércoles de porque, mañana generalmente estamos libres, profesor. ¿cuánto? Hoy solamente fue se nos agregó remo a las 9. Sí. Justo un inconveniente ahí, pero si no, los miércoles tenemos libre de mañana y de tarde creo que también. Bueno, vamos a sí, hacer así vamos aclarando todos los temas y les pido que cualquier cosa, si que no entienden, si no me lo escriben y lo analizamos, que son materias muy sencillas, no van a tener problema para aprobar estas materias. Lo único que les pido es que no estudien de memoria, sino que lo analicen, que es todo muy sencillo. bien, profe. Bueno, Está bien, chicos, profesor. no los molesto más, nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, Saludos, profesor, y profe. disculpe el inconveniente. Nos vemos la semana que viene. Hasta Muchas luego, gracias, profe. profesor.